Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy es martes a las 13 horas puntualmente. Gracias a quienes son fieles, a quienes nos acompañan y son fieles para este programa, con este programa que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez y hoy me acompaña mi amigo Jorge Leos. Hoy escribí un tuit, decía, hoy voy a hablar con el heladero, a lo mejor le pido un delivery de frutilla con limón. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Víctor. Buen día, Víctor. Muy buen día. Un gusto estar contigo. Tenés un buen paladar porque dice que los paladares que piden helado de limón son los paladares más refinados. Así que felicidades. Gracias. Es que los que toman el helado de limón somos unos caruchos profesionales. Comemos mucho. Más que gourmet. Pero vos sabés que es cierto. Hay así, estudios realizados donde dice que aquellos que piden helados ácidos como el limón tienen un paladar más sofisticado. Así que parabéns. Parabéns para você. Obrigado, Jorge. Sí, Jorge, sí. Te invité después de muchas veces dijimos, vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar ahora personalmente. Me voy a ir a visitarte a la fábrica. A mí también me gustan las fábricas. Tengo también algunos orígenes industriales en mi vida profesional. Conozco las fábricas de gaseosas, las fábricas de alimentos, fábricas de la moda. Pero hoy quiero hablar de la industria, que es probablemente uno de los principales motores, ¿verdad?, en la economía. Yo no sé cuánto es del PIB. Tengo que pasar vergüenza delante de vos. No sé si es entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto, y que genera mucha mano de obra y soporta, a pesar del contrabando, genera mucha mano de obra. Y en este momento pandémico ha sido uno de los sectores más golpeados, con el sector terciario, que es el sector de los servicios, que compra mucho tus productos, el sector gastronómico, para revender. No obstante, quisiera preguntarte, ¿cómo has pasado el 2020? Porque hoy he visto que el Producto Interno Bruto, según el Banco Central, el escenario prospectivo va de 3,5 a 4,5, y el motor dicen que es la construcción. No así el sector primario, que inclusive creen que va a desacelerarse. Hoy leí en un tuit de una empresa que hace los seguimientos. ¿Cómo te fue en el 2020 a vos y cómo te está yendo en el 2021, primer semestre? Te quiero contar, te voy a hacer un poco de historia. En marzo del 2020, nosotros teníamos arriba de las 200 franquicias y vino la orden de cerrar absolutamente todo a partir de mañana. Esas fueron las indicaciones. O sea, de vender muchísimo, pasamos a vender cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos 200 funcionarios que la opción era mandarle todas sus casas, cerrar la fábrica o reinventarnos o hacer, ¿qué vamos a hacer? Nos juntamos todos los gerentes y bueno, una lluvia de ideas donde decidimos, y fue una medida bastante dura, porque dijimos, mira, en esta situación con todos los locales cerrados y vendiendo solamente un 10%, calculamos, vamos a poder pagar solamente el 20% del salario. O sea que si la persona ganaba 1 millón, va a poder cobrar 200.000 guaraníes. O si no, la otra opción es cerrar la fábrica por 3 meses y no van a cobrar absolutamente nada. Y ese 20% que iban a cobrar era solamente, o sea, que iban a trabajar solamente si nosotros le llamábamos. Si nosotros no le llamábamos, igual iban a cobrar el 20%. Hicimos un acuerdo que fue bastante difícil. Bueno, hubo la comprensión de los trabajadores. La verdad que fue muy, muy duro para ellos, porque ellos tenían hijos en el colegio, pagar cuota de vehículos, pagar alquiler y todas esas cosas. Eso fue abril, mayo, junio del 2020. Por suerte,
el golpe no fue tan intenso y pudimos pagar el 50% del salario, sin necesidad que vayan a trabajar, sin esa necesidad. Cuando le llamábamos y iban, ponerle que iban, los de venta estaban todo el día en la calle, a ellos no les afectó esa medida de reducción, porque la venta está en la calle. Y bueno, gracias a Dios salimos bien, 3 meses estuvimos así, y en julio ya volvieron el 100% de los trabajadores y se pagó ya el 100% del salario completo. ¿Qué cambió en la pandemia? Y por suerte tuvimos la capacidad de reaccionar rápidamente. La gente dejó de ir a comer a las heladerías, a tomar helado, cambió por el temor que había. La gente dejó de ir al cine, la gente dejó de ir al teatro, dejó de ir a los restaurantes. Entonces, ¿cómo nosotros teníamos que suplir esa caída en la venta de las heladerías, que era nuestro ingreso principal? Y empezamos a desarrollar lo que se llama la línea hogar, el helado que se consume en las casas. Y bueno, ya teníamos experiencia, ya teníamos algunos productos, pero tenemos la tecnología para esa línea de producto hogar. Y bueno, y en esa línea crecimos en plena pandemia 50%. Entonces la gente, en vez de ir a tomar el helado, ¿qué hacía? Se va a la heladería, compra la torta helada, compra el pote por kilo, compra el pote de 1 litro, compra el almendrado. Bueno, y ahí crecimos mucho y compensó de alguna manera todo ese golpe fuerte. Y a partir de ahí empezamos las innovaciones, mejorar packaging, mejorar materia prima, mejorar la presentación, mejorar el delivery y una cantidad de cosas que por suerte dio muy buen resultado. Yo siempre digo, me preguntan cuál es el éxito de Amandau y rodearte de gente que sepa más que uno. Entonces, cuando yo me siento con los gerentes que tienen un promedio de 32, 35 años, tengo un CEO que tiene creo que 40 años y esta gente está en otra. Y bueno, yo a veces ya escucho así en las reuniones gerenciales y usan términos que a veces uno ya no sabe de qué están hablando. Y bueno, y así fue. Y no hay que tener miedo. Yo te digo una cosa, siempre uso la frase que el miedo no te roben los sueños. Que el miedo no te roben los sueños. No hablar de crisis. Nosotros en nuestra empresa no utilizamos la palabra crisis. Yo particularmente considero que la crisis es un estado mental. Si hablamos todo el día de crisis, vamos a tener crisis. Yo desde que tengo uso de razón, escucho esa palabra. Mientras unos lloran por la crisis, otros fabrican pañuelos para secar las lágrimas. Entonces yo prefiero estar en la vereda donde se fabrican los pañuelos para secar las lágrimas. Así es, y la industria me apasiona. Este año cumplimos 48 años de empresa. Empezó papá. Nosotros estamos en la segunda generación, estamos ahora, y la tercera generación está cerca. No te escucho, no te estoy escuchando. Ahora, Jorge, yo sé que también soy economista, un seguidor también del mercado, también de la política, y te quiero preguntar, además de tu empresa, los colegas industriales, ¿cómo sabes, así de oídas, que pasaron el 2020? ¿Cuáles han sido los sectores ganadores y los sectores que han perdido? Esa es una pregunta muy importante. Y le funcionó el tema del crédito puente de los bancos. No sé si vos tuviste que recurrir o hiciste alguna inyección de capital en el momento en que tu flujo de caja quedó deficitario. ¿Se portaron los bancos con los colegas de la industria? ¿Y cómo te fue a ti en la cuestión financiera? Porque la cuestión de las ventas ya acabo de escuchar que tuviste 3 o 4 meses de frenada y después comenzó a compensarse. El tema financiero, ¿cómo lo has visto y cómo lo ves ahora? A nosotros, gracias a Dios particularmente, no nos golpeó mucho porque calcula que esta crisis empezó en abril, final de la temporada de verano.
donde nosotros tenemos un colchón financiero que nos permite enfrentar el invierno. La venta en el invierno cae un 60%. Entonces, particularmente nosotros no necesitamos recurrir a los préstamos. Inclusive, algunos préstamos que teníamos y esos fueron refinanciados sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, sí recibimos la ayuda del sector de los bancos que nos refinanciaron los vencimientos que teníamos. En ese caso sí fue. Ahora, muchas empresas, porque también soy parte de la Unión Industrial Paraguaya, muchas empresas no corrieron esa misma suerte, ¿verdad? Muchas fueron muy golpeadas. Por ejemplo, la industria gastronómica, la industria de alimentos, fue muy golpeada. El tema de los servicios fueron muy golpeados y muchas empresas tuvieron que cerrar, lastimosamente. Muchas empresas cerraron. Yo creo que hay mucha desocupación ahora. Y bueno, esto tenemos que ir viendo cómo se va a ir acomodando la economía. Tengo la sensación que esto de la pandemia se está aflojando. Ya veo más gente por algunos lugares. Soy una persona muy observadora. Me voy a los supermercados, estoy mirando. Recién esta mañana estuve en un shopping, veo ya que el estacionamiento del shopping está lleno. Y creo que con mente positiva, este país tiene un potencial enorme y es cuestión de que uno se ponga a pensar qué hacer y seguir adelante. Así que esto fue una lección muy dura, que yo creo que si al pasar esto ya estamos preparados a tsunamis, tormentas, ciclones, lo que venga. Sí. Así Jorge, que una vez estábamos hablando, ya no recuerdo dónde, creo que en una casa de un amigo común, Cuyari, y vos me decías, vos sabés, Víctor, que el sistema eléctrico, ya no estoy hablando de pandemia, estoy hablando del futuro promisorio que tenemos y cuáles son los obstáculos que debemos vencer para que ese futuro tengamos asegurado, ¿verdad? Y vos me decías, vos sabés que el tema eléctrico es uno de los problemas que nosotros los industriales los sufrimos. Y me habías contado que habías comprado una caldera, creo que eléctrica, y que estabas volviendo o a veces volvías al sistema anterior que usaba leña o algo así. ¿Cómo está esa cuestión? Porque en Paraguay, estuve mirando, la mayor cantidad de barrios cerrados, inclusive en Asunción, en San Bernardino, en Ciudad del Este, inclusive, en el Paraná Country Club, aquí en el YAD, ahí en Surubí, etcétera, todo el mundo tiene generador. Y entonces pregunto nomás, ¿cómo es en el caso de las industrias? ¿Ustedes tienen generadores y tienen calderas que son eléctricas, a leña, necesitan generador siempre, se corta la luz? ¿Perdés mucha plata cuando se corta la luz? Esa es la pregunta. el tema de la energía eléctrica es un problema serio y grave, serio y grave. Nosotros somos una industria que tenemos en nuestras empresas 5 generadores. 5 generadores. El problema principal, y trabajamos con calderas eléctricas. Trabajamos con calderas eléctricas. Prácticamente desde el inicio de la empresa. Hasta que en marzo del 2017, sin previo aviso, la energía eléctrica para la industria sube 130%. 130, una locura. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque era una cosa, yo pensé que vino mala factura, que se equivocaron. No, que subió, que la potencia reservada y una cantidad de cosas. Bueno, pero el problema, ese es un problema. El otro problema grave es que se corta a cada momento. Lluvia, calor, se corta. Y cuando vos estás en plena producción, se apaga la luz, se apagan todos los motores, se apaga todo. Y por más que tenga porque para una industria grande es imposible tener generadores, cuesta muy caro. Nosotros tenemos generadores para parte de la industria, para las cámaras frigoríficas y todas esas cosas, pero para los motores grandes, para las máquinas grandes que consumen mucha electricidad, necesitas generadores muy caros. Entonces se corta la luz y después para arrancar otra vez, todo un problema.
no tenés que empezar a arrancar todo de una vez porque si no, eso producen picos de consumo y la ANDE, que por un problema de ellos, te penalizan ese exceso de consumo para arrancar la fábrica nuevamente. Y la verdad que es un problema grave y la gente dice, no, que la energía eléctrica es barata en Paraguay. Yo sé, dicen que la energía eléctrica es la más barata de la región, pero el ingreso per cápita también es el más barato, más bajo que en la región. Entonces, que ese beneficio supuestamente que tenemos porque la energía es barata es un cuento. Eso es una explicación, algo que vos le puedes decir a una persona que está en la primaria, pero es barato, pero el ingreso per cápita es barato. Entonces, van juntos. Eh, acá, y las industrias, la mayoría de las industrias usa la biomasa, la leña para generar calor, que es un contrasentido enorme. El país que más produce energía eléctrica por habitante en el mundo tiene que usar leña. Y cuando sube 130%, yo me compro una caldera eléctrica, una caldera a leña, que es la primera vez en mi vida que compramos la caldera a leña. Está ahí todavía, está toda montada, me faltan algunas conexiones que todavía estoy dudando si lo voy a poner en funcionamiento o no. Entonces, pero todas las industrias. Perfecto. Es así. Incluso la cocción de los alimentos nuestros, de los paraguayos, creo que todavía mayoritariamente es leña y gas. ¿No? Imagínate, gas. Cuando ya existen estas cocinas de, Inducción. de inducción, sí, magnéticas y demás. Te quiero hacer otra pregunta muy importante con relación a tu segmento específico. Viajando por el mundo, y acá en Paraguay también, hay unos productos escandinavos muy ricos. Yo soy papá también y los chicos exigen, son muy buenos. Sí, sí, En sí. Brasil, viviendo en Curitiba, consumía mucho con los chicos, claro. A mí también me gusta, yo soy heladero también. Y te pregunto, son productos muy sofisticados, muy ricos, es chiquitito, no recuerdo la marca, pero estás entrando en ese segmento que se llama, cuando yo Gourmet, trabajaba en una multinacional, ¿cómo se llama ese segmento? Contame un poco. gourmet. Gourmet, sí. Gourmet hogar. O Sí. también es en restaurantes. No, gourmet, nosotros tenemos y ahora estamos ampliando justamente nuestra línea de gourmet. Cuando te vayas a nuestra fábrica te voy es un producto, está invitado, estamos lanzando ya ahora en agosto y en septiembre y en octubre. Está el helado classic y está el helado gourmet. Y el helado gourmet también tiene un nicho muy importante de grandes consumidores, ¿verdad? Yo te puedo asegurar algo. El helado Paraguay, ¿por qué el helado mejoró tanto en Paraguay? Porque la industria láctea en Paraguay se puso los pantalones largos. La leche que se produce en Paraguay, que producen las colonias menonitas u otras empresas, es de excelente calidad. Nosotros tenemos técnicos que vienen de Italia, que nos vienen a ayudar y dicen, mira, la leche que ustedes producen acá, la leche en polvo, es del primer mundo. La crema de leche también, la manteca también. Y el helado es 90% materia prima paraguaya. Cuando Ah, estás tomando un helado, estás moviendo mucho la economía. Moves en la zona de Caguazú, que es lácteo. Guairá en la parte de azúcar. Frutas, todo el departamento central, Paraguarí. Packaging también se fabrican acá. ¿Qué es lo que se importa? Se importa todo lo que sea cacao, porque Paraguay no tiene clima ni suelo se importan lo que sean los emulsionantes, las almendras, nueces, y eso se importa. Pero yo te puedo asegurar que el helado paraguayo no tiene nada que envidiar a ningún helado del mundo. Y sí, estamos trabajando para ir mejorando día a día. sí, el argentino es muy bueno, pero en el Brasil mayoritariamente no es un buen helado. Bueno, vos conocés Brasil, estudiaste en San Pablo. Brasil no es muy bueno a tal punto que muchas veces cuando vivía en el Brasil llevábamos helados congelados de acá en la camioneta para por lo menos una semana. ¿Verdad? ¿Cuántos puntos de venta crees que hay? Porque veo que ustedes han capilarizado vuestra distribución, es muy buena, ¿verdad? Donde te vas, está mandado con su logomarca, su cartelito. ¿Cuántos revendedores tienes hoy en el país y cuántos competidores? Veo que hay muchos competidores también ya, de lados paraguayos también de buena calidad, ¿verdad? Nosotros tenemos 200 franquicias que 198 son de terceras personas y 2 son locales nuestros.
Aparte, vendemos en todos los supermercados la línea hogar, que se llama la línea impulsiva también, que la gente compra por impulso. Vendemos en las estaciones de servicio y yo creo que estamos en más de 2.000 puntos. En más de 2.000 puntos. El mercado paraguayo es un mercado muy abierto. Acá tenemos helados de Europa, tenemos helado de Brasil, de Corea, tenemos helado de Chile, Uruguay, Argentina. A mí no me preocupa la competencia. No me preocupa porque la competencia te obliga a ir mejorando. Nosotros no pedimos ninguna protección. Lo que nosotros queremos es también que podamos competir libremente, que nos entreguen una energía segura, que no nos produzca pérdidas. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. No tenemos miedo de la competencia. Nosotros importamos lo que no se fabrica acá, pues importamos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, importamos de Dinamarca, de Holanda, de Italia, que son materias primas de las mejores del mundo. Entonces, ahí no tenemos problema. Lo que queremos es una seguridad en el suministro de energía eléctrica y que sea más transparente todo, porque hay cosas muy raras que se ven todos los días por acá y la industria, como dijiste, como introducción, es la que genera empleo, Claro, es la que transforma la materia prima paraguaya en nuestro caso y claro, le da valor agregado. claro, Entonces, claro. por ahí vamos. Cuando yo también era ejecutivo de productos masivos, mis patrones, mis jefes me enseñaban que había dos formas para crecer en las ventas, Jorge, y una era drinking y drinker, era, ¿eh? Es decir, más consumidores o más consumo por consumidor. Si yo te preguntara, ¿verdad? ¿Cómo está el per cápita de kilo helado, de helado Paraguay versus otros países? ¿Podemos crecer en consumo y podemos crecer en consumidores también? Los chicos siguen naciendo y creciendo, ¿verdad? Pero también en promedio de consumo por habitante, ¿cómo está ese tema? Allí tenés un espacio, porque eso pues es algo que se mide mucho. Dice, la cerveza en el mundo es tanto por habitante, dice, ¿verdad? Así funciona. La leche es tantos litros por habitante. En Paraguay tenemos que tomar más leche o tenemos que consumir más carne de cerdo, por ejemplo, por habitante en Paraguay. ¿Cómo es el helado? Es enorme el potencial de crecimiento que existe. Para que tenga una idea, el país que más consume helado en el mundo por habitante es Nueva Zelanda. 26 litros por habitante. Le sigue Estados Unidos con 25 litros por habitante. Acá en la región, en Sudamérica, el país que más consume helado es Chile, 10 litros. Paraguay no llega a 2 litros. No llega a 2 litros. O que sea, si nosotros vendemos 4 litros, que sí que va a crecer 100% o más del 100%. O sea que hay gente que todavía no tomó helado nunca en Paraguay. Con eso te digo todo. Maravilla, estamos como en África, nadie usa zapatos, dijo un tipo, ¿te acuerdas de esa historia? El otro dice, no vamos a vender nada, dice, pues nadie usa zapatos, el otro dice, vamos a vender cualquier cantidad, pues nadie usa zapatos. Dice. Entonces va a crecer mucho. Es enorme nuestro eslogan, justamente porque estamos llegando a la gente, es amandado cuando quieras, donde quieras. Mi sueño, te digo, viste que vos en tu heladera nunca falta queso y siempre casi hay yogur. Yo suelo preguntar, doy charla y digo, bueno, que levanten la mano a aquella persona que tienen algún tipo de queso en la heladera. El 95% levanta. Bueno, ahora que levanten la mano a aquella persona que tenga cualquier tipo de helado, levanta 5%. Y el helado es más rico que el queso. Claro. El helado es más barato que el queso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos, y bueno, y este crecimiento que hubo en la casa era un gran déficit que no había antes. Cuando volvamos a la normalidad, que yo creo que va a ser en breve, va a haber una explosión de consumo, pero una explosión de consumo, ¿vale? Porque la gente está retraída, no sé, no sale. Así que yo creo, yo le tengo soy una persona muy positiva y creo que hay mucho para hacer. ¿Cómo es tu eslogan, Jorge? Así vamos a repetir al final. Amandao cuando quieras, donde quieras. Excelente. Antes yo tenía otro eslogan que te voy a prestar sin cobrarte copyright. Sí. La marca no la voy a decir, era tal gaseosa a un brazo de distancia. Ahora es Jojapere Topana. Y con ese eslogan
mando un abrazo. Bueno, te espero en fábrica cuando quieras. Un abrazo. Gracias, Jorge. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.